Nadie en el pueblo de Catemaco sabía exactamente cuándo comenzó todo, pero todos recordaban el día en que Esteban Velasco regresó del Cerro del Mono Blanco con los ojos cambiados. Era el primer viernes de marzo de 1952, y el aire olía diferente aquella madrugada, como si la tierra misma estuviera respirando secretos antiguos. Las aguas de la laguna reflejaban una luna completa que parecía observar con curiosidad lo que estaba por suceder en aquel rincón olvidado de Veracruz, donde la selva tropical se encontraba con las tradiciones más antiguas de México. Esteban había partido 3 días antes, llevando consigo solo un zarape raído, una vela negra y el peso de una promesa que había hecho a su madre moribunda. Refugio, su madre, yacía en el catre de madera de la pequeña casa de adobe en las afueras del pueblo, consumida por una enfermedad que ningún médico de la región había podido identificar. «Mi hijo», le había susurrado con voz quebrada, agarrándolo del brazo con una fuerza que contradecía su cuerpo frágil. «Ve al cerro, busca al que sabe. Es lo único que puede salvarnos de la maldición que cargamos desde que tu abuelo traicionó su palabra». Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. El pueblo de Catemaco siempre había sido diferente al resto de los lugares de la República. Mientras otros pueblos se jactaban de sus iglesias coloniales o sus mercados bulliciosos, Catemaco guardaba otro tipo de tesoro. El conocimiento ancestral que venía desde los tiempos de los olmecas, aquellos primeros habitantes que habían dominado las artes de la curación y los rituales antes de que llegaran los españoles. La laguna, con su forma irregular y sus aguas oscuras, era el corazón de todo. Los ancianos del pueblo contaban que en el fondo había ciudades sumergidas, templos donde los antiguos sacerdotes habían pactado con fuerzas que no pertenecían a este mundo. Esteban caminaba por las calles polvorientas de regreso, y quienes lo veían pasar notaban algo distinto en él. Ya no era el joven humilde que trabajaba cargando costales en el embarcadero. Había algo en su mirada, una profundidad nueva, como si hubiera visto cosas que no estaban destinadas para ojos mortales comunes. Su camisa blanca de manta estaba sucia de tierra negra del cerro, y en su mano derecha llevaba un pequeño saco de tela que apretaba contra su pecho como si contuviera todo el oro del mundo. Trinidad Morales, el comerciante más chismoso del mercado, fue el primero en interceptarlo. «¡Esteban! ¿Dónde te habías metido, muchacho? Tu madre está peor. El padre Cipriano ya fue a darle los santos óleos». Las palabras cayeron como piedras, pero Esteban no mostró la desesperación que Trinidad esperaba ver. En cambio, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó sus labios. «Mi madre no va a morir, don Trinidad», dijo con una seguridad que hizo que el comerciante diera un paso atrás involuntariamente. «La maldición que nos persiguió por 3 generaciones terminará hoy». Sin decir más, Esteban siguió caminando hacia su casa, dejando a Trinidad con la boca abierta y un escalofrío recorriéndole la espalda. La historia que nadie conocía completa, la que se susurraba en pedazos entre las mujeres que lavaban ropa en la orilla de la laguna, era esta. El abuelo de Esteban, Macedonio Velasco, había sido uno de los curanderos más respetados de Catemaco en su juventud. Los enfermos venían de pueblos lejanos, buscando sus remedios de hierbas y sus limpias con huevo y copal. Pero Macedonio cometió un error que los verdaderos conocedores de las artes antiguas nunca perdonan. Rompió un pacto.
Según contaba la versión más completa de la historia, Macedonio había subido al Cerro del Mono Blanco en su juventud, buscando el poder que sólo aquel lugar podía otorgar. El cerro era conocido desde tiempos inmemoriales como la morada de una entidad que los antiguos llamaban el Mono Blanco, un ser que algunos decían era el mismísimo diablo disfrazado. Otros afirmaban que era un espíritu olmeca que había sobrevivido milenios. Lo que todos sabían con certeza era que quien lograba superar las 7 pruebas del cerro recibía dones extraordinarios: la capacidad de curar cualquier enfermedad, el conocimiento de todas las hierbas sagradas, la habilidad de ver el futuro y el poder de atraer fortuna. Macedonio había superado las pruebas, había resistido cuando el toro de fuego salió bramando de la oscuridad de la cueva. Había permanecido inmóvil mientras las hormigas gigantes trepaban por su cuerpo. Había montado la mula cerrera, que era el mismo demonio disfrazado. Había dejado que las 4 serpientes se enroscaran en su cuello sin mostrar miedo. Y cuando todo terminó, el Mono Blanco le había otorgado el don de curar. Pero el pacto tenía una condición simple y terrible. Cada primer viernes de marzo, Macedonio debía regresar al cerro para renovar su compromiso. Si alguna vez faltaba, el don se convertiría en maldición, y todo lo que había sanado con sus manos se volvería contra su propia sangre. Durante 40 años, Macedonio cumplió religiosamente. Cada primer viernes de marzo, sin importar el clima o las circunstancias, subía al cerro en la oscuridad de la medianoche. Pero en marzo de 1930 algo cambió. Macedonio se había enamorado tardíamente de una mujer del pueblo vecino, Remedios, quien era profundamente católica y veía las prácticas de su esposo como cosa del demonio. «Tienes que elegir, Macedonio», le había dicho ella, embarazada de su primer hijo, «o tu familia con Dios, o tus pactos con el maligno». Macedonio eligió, o creyó que podía elegir. Ese primer viernes de marzo de 1930 no subió al cerro. Se quedó en casa, rezando el rosario junto a Remedios, convencido de que la fe cristiana lo protegería de las consecuencias. 3 días después, comenzó a toser sangre. En 2 semanas estaba muerto. Pero la maldición no terminó con él. Su hijo, el padre de Esteban, murió joven de una enfermedad misteriosa que le consumió la vida en cuestión de meses. Y ahora Refugio, la nuera que nunca conoció el origen de la desgracia familiar, estaba pagando el precio de una promesa rota décadas atrás. Cuando Esteban entró a su casa, encontró a su madre tal como la había dejado, pálida, sudorosa, respirando con dificultad. Pero también encontró al padre Cipriano sentado junto al catre, con su estola morada puesta, preparándose para administrar la extrema unción. El sacerdote levantó la vista, sorprendido de ver al joven. «Hijo, llegas justo a tiempo para despedirte», dijo el padre con genuina compasión. «Tu madre ha pedido confesarse. Dice que hay cosas que debe revelar antes de partir». «No habrá despedidas, padre», respondió Esteban con esa misma calma extraña que había mostrado con Trinidad. «Y sí, mi madre tiene que confesar algo, pero no ante usted». Se arrodilló junto al catre y sacó del pequeño saco de tela varios objetos. Un puñado de hierbas que despedían un aroma intenso y desconocido, 3 piedras negras perfectamente redondas, y un frasco pequeño con un líquido oscuro que parecía moverse por sí solo. El padre Cipriano se puso de pie alarmado. «¿Qué es esto?» «¿Brujería? Muchacho, tu alma está en peligro. No puedes...» «Padre», lo interrumpió Esteban mirándolo directamente a los ojos. «Con todo respeto, lo que mi abuelo comenzó con su fe y su pacto, yo debo terminarlo con conocimiento y valentía. Usted puede quedarse o puede irse, pero mi madre vivirá, porque yo hice lo que él no tuvo el valor de hacer. Fui al cerro, enfrenté las pruebas y renové el compromiso que él rompió por miedo.
Las palabras cayeron en la pequeña habitación como un rayo. Refugio abrió los ojos, que habían estado cerrados, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas hundidas. «Mijo, ¿qué hiciste?», susurró. «Lo que tenía que hacer, mamá. Lo que tenía que hacer para salvarte». Esteban comenzó a preparar una infusión con las hierbas, calentando agua en el pequeño fogón de leña. El padre Cipriano, después de un momento de indecisión visible, tomó su sombrero y salió de la casa, persignándose varias veces. Sabía, como todos en Catemaco sabían, que había cosas más antiguas que la iglesia en aquella tierra. La infusión que Esteban preparó tenía un color verde oscuro, casi negro, y despedía un vapor que llenaba la habitación con un olor que era simultáneamente amargo y dulce, como el copal mezclado con algo más profundo, más terrestre. Con cuidado levantó la cabeza de su madre y le acercó la taza a los labios. «Bebe, mamá, bebe y deja que la deuda se salde». Refugio bebió. Y mientras el líquido bajaba por su garganta, comenzó a suceder algo extraordinario. El color empezó a regresar a sus mejillas. Su respiración, que había sido trabajosa y superficial, se hizo más profunda y regular. Sus ojos, que habían estado vidriosos y perdidos, recuperaron su brillo. En cuestión de minutos, Refugio se incorporó en el catre, mirando sus propias manos con incredulidad, tocando su rostro, sintiendo la vida fluir nuevamente por sus venas. «¿Cómo?», comenzó a preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Esteban tomó sus manos entre las suyas. «En el cerro aprendí muchas cosas, mamá. Aprendí que los olmecas, los antiguos habitantes de esta tierra, conocían secretos que se perdieron cuando llegaron los conquistadores. Aprendí que Catemaco no es un pueblo común, sino un lugar donde el velo entre los mundos es más delgado. Aprendí que el abuelo macedonio no era débil por hacer un pacto, era sabio, y que su único error fue romperlo por miedo a lo que otros pensaran». Refugio lloró entonces, no de tristeza, sino de alivio, y también de una comprensión terrible. «¿Y tú? ¿Qué precio pagarás tú ahora?». Esteban sonrió, y por primera vez desde que había regresado del cerro, la sonrisa alcanzó sus ojos. «El mismo precio que pagó el abuelo durante 40 años. ¿Verdad? Cada primer viernes de marzo subiré al cerro. Renovaré el compromiso. Y a cambio tendré el poder de ayudar a otros como te ayudé a ti. No es una maldición, mamá, nunca lo fue, es una responsabilidad, es un don que debe ganarse una y otra vez. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias». Las semanas siguientes fueron extrañas en Catemaco. La noticia de la milagrosa recuperación de Refugio se extendió como el fuego en un campo seco. Y con ella vinieron los primeros visitantes a la puerta de Esteban. Primero fue Hermenegildo, el carpintero cuya hija llevaba meses con fiebres que ningún doctor podía explicar. Luego vino Cleofas, la partera del pueblo, con un dolor en las articulaciones que le impedía trabajar. Después llegó una familia de un pueblo a 3 días de camino, trayendo a un niño que había dejado de hablar después de presenciar un accidente terrible. Esteban los recibió a todos. No en su casa, sino en un pequeño espacio que construyó junto a la laguna, bajo un enorme sabino que los ancianos decían tenía más de 300 años. Allí instaló su altar, siguiendo las instrucciones que había recibido durante su estancia en el Cerro del Mono Blanco. Era un altar extraño, que mezclaba elementos que al padre Cipriano le habrían dado un ataque. Santos católicos, junto a figuras de barro que representaban antiguos dioses olmecas, veladoras blancas junto a veladoras negras,
agua bendita en un frasco junto a tierra del cerro en otro. ¿No tienes miedo?, le preguntó un día Socorro, su prima, quien había venido a visitarlo con curiosidad y preocupación mezcladas. La gente habla, Esteban. Dicen que hiciste un pacto con el diablo. El padre Cipriano te ha mencionado en 3 sermones ya. Esteban estaba moliendo hierbas en su metate de piedra volcánica, preparando un remedio para el reuma de un anciano. No levantó la vista mientras respondía: «Que hablen, prima. Los que tienen miedo de buscar la verdad siempre prefieren creer en mentiras simples. El diablo, el demonio, el maligno, son nombres que le ponen a lo que no entienden. Lo que yo encontré en el cerro no es malo ni bueno. Es poder, es conocimiento. Es una fuerza tan antigua como estas tierras. Y el precio», insistió Socorro. «Siempre hay un precio». Esta vez Esteban sí levantó la vista, y Socorro se sorprendió de la serenidad que vio en sus ojos. «El precio es la verdad, prima. Nunca poder mentir sobre lo que soy, nunca poder usar el don para hacer daño, y nunca, jamás, faltar a la renovación del compromiso cada primer viernes de marzo. Si alguna vez fallo, todo lo que he sanado enfermará de nuevo, y yo cargaré con ese peso hasta mi muerte, y más allá». Socorro se estremeció. «Eso suena a maldición, Esteban». «Suena a responsabilidad», corrigió él. «Y es una responsabilidad que acepto con honor, porque gracias a ella mi madre vive». La hija de Hermenegildo volvió a sonreír. «Cleofas puede seguir trayendo niños al mundo, y ese pequeño que no hablaba ahora canta canciones que le enseñó su madre. Si eso es maldición, entonces bendita sea». Los meses pasaron, y la reputación de Esteban creció no solo en Catemaco, sino en toda la región de los Tuxtlas. Pero también creció algo más, una comunidad de otros como él. Resulta que Esteban no era el único que había subido al cerro, ni el único que conocía los secretos antiguos. Había otros curanderos, otros que trabajaban con las hierbas y los rituales, otros que habían heredado o ganado conocimientos de fuentes igualmente misteriosas. En diciembre de ese año, un hombre mayor llegó a Catemaco. Se llamaba Laureano y venía de Papantla. Traía consigo un conocimiento diferente, el de los voladores, el de las danzas ceremoniales, el de los rituales totonacas. Buscaba a Esteban porque había oído hablar de él y porque tenía una visión. «Este país está cambiando, joven», le dijo Laureano una tarde mientras compartían café de olla bajo el sabino. «Las viejas costumbres se están perdiendo. Los jóvenes se van a las ciudades. Las iglesias cada vez tienen más poder. Si no hacemos algo, en una generación todo este conocimiento habrá desaparecido como el humo». Esteban escuchó atentamente. «¿Qué propone, don Laureano?». El anciano sacó de su morral un calendario antiguo, dibujado en papel a mate. Los antiguos tenían fechas sagradas, días en que el poder de la tierra era más fuerte. El equinoccio de primavera está cerca del primer viernes de marzo. ¿Lo sabías? Esteban asintió. Lo había aprendido en el cerro. «Yo propongo que cada año en esa fecha, todos los que practican las artes antiguas nos reunamos aquí, en Catemaco, que hagamos visible lo que siempre ha sido oculto, que mostremos que no somos brujos malvados de los cuentos de niños, sino guardianes de un conocimiento que este país necesita». La idea era radical, peligrosa incluso. Pero mientras Laureano hablaba, Esteban sintió algo en su pecho, un calor que reconoció. Era la misma sensación que había tenido en el cerro cuando superó la última prueba. Era la sensación de que estaba ante algo correcto, algo necesario, aunque fuera difícil. «Hablaré con los otros», dijo finalmente Esteban. «Sé de al menos 6 curanderos en la región. Si ellos aceptan, podemos comenzar». Y así fue como nació la tradición que convertiría a Catemaco en la capital de la brujería de México.
El primer viernes de marzo de 1953, 13 personas se reunieron en una pequeña ceremonia a la orilla de la laguna. No era la gran celebración que vendría después, con cientos de visitantes y medios de comunicación. Era algo más íntimo, más verdadero. Un grupo de personas que compartían un conocimiento antiguo, renovando juntos sus compromisos, compartiendo sus técnicas, transmitiéndose unos a otros los secretos que habían recibido. Laureano dirigió la primera parte de la ceremonia, una invocación en lengua totonaca que pedía permiso a la tierra y al cielo para realizar el trabajo. Después, cada uno de los presentes compartió algo, una técnica de curación, una receta de remedio, una historia de los antiguos, y cuando cayó la medianoche, todos juntos subieron al Cerro del Mono Blanco en procesión, llevando antorchas que convertían la noche en día. Lo que sucedió en la cima del cerro esa noche es algo que ninguno de los 13 jamás contó completamente, pero todos los que estuvieron allí bajaron transformados, con una certeza que no tenían antes. Catemaco no era solo otro pueblo, era un lugar de poder, un vórtice donde lo antiguo y lo nuevo se encontraban, donde el México prehispánico aún respiraba bajo la superficie del México moderno. Los años siguientes fueron de crecimiento. Cada primer viernes de marzo, más personas se unían. Curanderos, parteras, sobadores, yerberos, lectores del tarot, adivinos, todos aquellos que trabajaban con lo que la Iglesia llamaba artes oscuras, pero que ellos sabían eran simplemente artes antiguas. Esteban se convirtió en una figura central, respetado no por autoproclamarse líder, sino por su genuino compromiso con el conocimiento y su negativa a cobrar cantidades exorbitantes a los pobres que venían buscando ayuda. Pero no todo fue armonía. En 1958 llegó a Catemaco un hombre que cambiaría todo nuevamente, Gonzalo Aguirre Pech. Gonzalo era diferente a Esteban y a Laureano. Era más joven, más ambicioso, más conectado con el mundo moderno. Había estudiado, había viajado y tenía una visión de lo que Catemaco podría ser si se promocionara correctamente. «Están desperdiciando una oportunidad», les dijo en su primer encuentro con el grupo. «México está entrando en una nueva era. Hay turismo, hay medios de comunicación, hay dinero. ¿Por qué seguir escondiéndonos? ¿Por qué no hacer de Catemaco lo que realmente es el centro espiritual de México?» Esteban desconfió inmediatamente. «Esto no es un negocio, Gonzalo. Es una tradición sagrada». «¿Y quién dice que no puede ser ambas cosas?», replicó Gonzalo. «Los antiguos sacerdotes olmecas tenían poder y también riqueza. Los templos eran centros ceremoniales y también centros económicos. Podemos honrar la tradición y también vivir dignamente de ella». El debate que siguió dividió al grupo. Algunos, especialmente los mayores como Laureano, estaban de acuerdo con Esteban. El conocimiento debía mantenerse puro, lejos de la comercialización. Otros, especialmente los más jóvenes, veían mérito en la propuesta de Gonzalo. ¿Por qué los curanderos debían ser pobres? ¿Por qué no podían tener consultorios decentes, materiales buenos, vidas cómodas? La tensión llegó a su punto máximo en marzo de 1970, cuando Gonzalo organizó lo que él llamó el primer Congreso Nacional de Brujos. Invitó a medios de comunicación, instaló carpas, cobró entradas. Lo que había comenzado como una reunión íntima de 13 personas se había convertido en un espectáculo con cientos de asistentes, reporteros con cámaras y turistas curiosos. Esteban, para entonces ya un hombre de mediana edad, observó todo desde la distancia. Refugio, su madre, ahora anciana pero aún fuerte gracias a las hierbas de su hijo, se sentó junto a él bajo el viejo sabino. «¿Qué piensas de todo esto, mijo?». Esteban tardó en responder.
Veía a Gonzalo vestido con ropas ceremoniales elaboradas, dando declaraciones a los periodistas. Veía a otros brujos que había aparecido de la nada, ofreciendo limpias por precios exorbitantes a turistas ingenuos. Veía cómo algo sagrado se convertía en espectáculo. Pienso que el abuelo macedonio rompió su pacto por miedo a lo que otros pensaran, dijo finalmente. Y Gonzalo está haciendo lo opuesto. Está haciendo un show de lo que debería ser privado. Ambos están equivocados, cada uno a su manera. ¿Y tú?, preguntó Refugio. ¿Qué harás tú? Esteban sonrió, la misma sonrisa tranquila que había tenido desde que bajó del cerro aquella primera vez, hacía casi 20 años. Yo seguiré haciendo lo que siempre he hecho, mamá. Ayudar a quien necesite ayuda. Guardar el conocimiento que me fue dado. Y cada primer viernes de marzo, sin importar si hay 1000 personas o ninguna, subiré al cerro y renovaré mi compromiso. Porque eso es lo que significa realmente ser guardián de las artes antiguas. No es sobre fama o dinero. Es sobre mantener viva una llama que ha ardido por 1000 años. Refugio apretó la mano de su hijo, con ojos llenos de orgullo y lágrimas. Sabía que había hecho lo correcto todos esos años atrás al pedirle que subiera al cerro. No había salvado solo su vida. Había salvado un linaje de conocimiento que, de otra manera, se habría perdido con la muerte de Macedonio. Los años que siguieron demostraron que Esteban tenía razón en parte, pero Gonzalo también. Catemaco se convirtió efectivamente en un destino turístico conocido internacionalmente como la Tierra de los Brujos. Miles de personas llegaban cada marzo para presenciar las ceremonias, comprar amuletos, recibir limpias. La economía del pueblo floreció de maneras que nadie había imaginado. Pero también sucedió algo más sutil, más importante. El conocimiento se preservó. Porque entre los charlatanes que llegaron a aprovecharse del turismo, también llegaron buscadores genuinos, jóvenes que querían aprender de verdad, personas que habían perdido la fe en la medicina moderna y buscaban algo más antiguo, más conectado con la tierra. Y para ellos aún estaban los verdaderos guardianes, como Esteban, trabajando calladamente manteniendo viva la llama. Esteban Velasco murió en 1989, en un primer viernes de marzo. Esa misma mañana había subido al cerro como siempre, renovado su compromiso como llevaba haciéndolo durante 37 años sin falta. Cuando bajó, se sentó bajo su sabino, bebió un poco de agua de la laguna y cerró los ojos con una sonrisa en los labios. Refugio había muerto años antes, a los 93 años, habiendo vivido más de 4 décadas más de lo que cualquier doctor le había pronosticado. En su funeral, algo extraordinario sucedió. Llegó gente de todos lados, pacientes a los que había curado, aprendices a los que había enseñado, otros curanderos que lo respetaban. Incluso Gonzalo Aguirre Pech asistió, ya entonces famoso como el brujo mayor de Catemaco. Y en un momento sorprendente de humildad, Gonzalo se acercó al féretro, colocó una mano sobre el pecho de Esteban y susurró algo que solo los que estaban muy cerca pudieron escuchar. «Perdóname, hermano. Tú siempre entendiste lo que yo tardé años en comprender. El poder no está en la fama, sino en el servicio». Hoy, décadas después, Catemaco sigue siendo conocida como la Tierra de los Brujos. Cada primer viernes de marzo, la celebración continúa, ahora con rituales que se han vuelto parte del patrimonio cultural de Veracruz. Hay procesiones en la laguna, ceremonias en el Cerro del Mono Blanco, mercados donde se venden hierbas y amuletos. Los turistas toman fotos, los medios hacen reportajes y la economía local prospera. Pero si prestas atención, si realmente observas más allá del espectáculo, aún puedes encontrar a los verdaderos guardianes. Son los que no gritan,
los que no se anuncian en grandes letreros, son los que trabajan calladamente, con respeto por el conocimiento que portan, con humildad ante el poder que se les ha confiado. Son los descendientes espirituales de Esteban Velasco, manteniendo viva una tradición que es tan antigua como la tierra misma. Y si alguna vez visitas Catemaco en un primer viernes de marzo, y te alejas de las multitudes y caminas hacia el Cerro del Mono Blanco en la quietud de la madrugada, quizás escuches lo que Esteban escuchó aquella primera vez. El susurro de los antiguos olmecas, que nunca se fueron realmente, que aún caminan estas tierras, que aún guardan secretos que el mundo moderno ha olvidado, pero que la tierra misma recuerda. Porque Catemaco no es solo un pueblo de brujos. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde lo que llamamos magia es simplemente conocimiento tan antiguo que hemos olvidado su nombre verdadero, donde cada primer viernes de marzo, cuando los hechiceros se reúnen, no están haciendo un show para turistas, sino renovando un compromiso que viene de tiempos en que los olmecas aún tallaban sus cabezas colosales y los secretos de la tierra se transmitían de maestro a aprendiz bajo la luz de la luna. Y así continúa la tradición, año tras año, generación tras generación. Algunos la llaman brujería, otros la llaman superstición, pero los que realmente saben, los que han subido al cerro y enfrentado las pruebas, los que han bebido de las aguas profundas del conocimiento antiguo, ellos tienen otro nombre para esto, lo llaman verdad. Una verdad tan vieja como México mismo, tan poderosa como la fe, tan necesaria como el aire que respiramos. Porque mientras exista Catemaco, mientras las aguas de la laguna reflejen la luna en las noches de marzo, mientras alguien esté dispuesto a subir al Cerro del Mono Blanco y enfrentar lo que allí habita, el conocimiento de los antiguos no morirá. Vivirá, como ha vivido por 1000 años, como vivirá por 1000 más, susurrando sus secretos a aquellos valientes o desesperados o sabios suficientes para escuchar. Esta es la historia de Catemaco, la historia de Esteban y Refugio y Macedonio. La historia de Gonzalo y Laureano y todos los otros guardianes, famosos y olvidados. Es la historia de un pueblo que decidió no dejar morir lo que el tiempo intentaba borrar. Y es, al final, una historia sobre nosotros, sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por aquellos que amamos, qué compromisos estamos dispuestos a mantener y qué conocimiento estamos dispuestos a preservar, incluso cuando el mundo nos llame locos por hacerlo. Porque en la vida, como en las artes antiguas de Catemaco, todo tiene su precio. Y la pregunta no es si lo pagarás, sino si aquello por lo que pagas vale lo suficiente como para mantener el compromiso año tras año, vida tras vida, generación tras generación.